¿Quién como Dios? Bienvenidos a la Semilla del Maestro, un espacio de intimidad con Jesús para tu alma a través de la palabra. Hoy es lunes de la 20ª semana del tiempo ordinario. Hoy la Iglesia celebra la Asunción de Santa María Virgen. Nos colocamos en la presencia del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Evangelio de este día nos regala a San Lucas en el capítulo 1, versículos del 39 al 56. Después de recibir el anuncio del ángel, María se puso en camino y se fue sin demora a un pueblo de las montañas de Judea. Al entrar en la casa de Zacarías, saludó a Isabel. Y apenas oyó Isabel el saludo de María, se estremeció la criatura que llevaba Isabel en el vientre. Y ella se llenó del Espíritu Santo y exclamó en voz alta: Bendita eres entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Cómo es posible que la madre de mi Señor venga a visitarme? Mira, apenas llegaron a mis oídos tus palabras de saludo, la criatura que llevo en el vientre se estremeció de alegría. Dichosa eres tú que creíste que se cumpliría lo que el Señor te anunció. María exclamó: Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es santo, y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hizo proezas con su brazo, dispersó a los soberbios de corazón, derribó del trono a los poderosos y enalteció a los humildes. A los hambrientos los colmó de bienes y a los ricos los despidió vacíos. Auxilió a Israel su siervo, como lo había prometido a nuestros padres, acordándose de su misericordia en favor de Abraham y su descendencia por siempre. María permaneció con Isabel como unos 3 meses y luego regresó a su casa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy celebramos la Asunción de la Virgen María. El día 1 de noviembre de 1950, el Papa Pío XII, en su bula Munificentissimus Deus, declaró, dogma revelado por Dios, que la Inmaculada Madre de Dios, la Virgen María, terminado el curso de su vida terrena, fue asunta en cuerpo y alma a la gloria celestial. La bula definitoria no habla de argumentos bíblicos, pues la Escritura no afirma la asunción de María, pero sí del último fundamento escriturístico en que se basan los santos padres y los teólogos, además del común sentir del pueblo cristiano. Es decir, la Sagrada Escritura presenta a María íntimamente vinculada a la persona y obra del Redentor. Pues bien, de esta unión plena deriva su participación en el triunfo glorioso de su Hijo Cristo Jesús. Poco a poco, la teología fue afianzando el terreno de la tradición oral, basándose en 2 funciones marianas: la maternidad divina y la corredención. La referencia máxima en todas las personas y el misterio de María siempre es, en primer lugar, Cristo y después la Iglesia, es decir, su maternidad divina y su maternidad espiritual. La maternidad crea entre María y Jesús un vínculo corporal y espiritual simultáneamente, que debe adquirir toda su fuerza expresiva por la presencia de María en cuerpo y alma en el cielo después de su muerte.
Con razón no quisiste, Señor, que conociera la corrupción del sepulcro, la mujer que por obra del Espíritu Santo concibió en su seno el autor de la vida, Jesucristo. La corredención, a su vez, significa la asociación de María tanto a la cruz de Jesús como a su resurrección y exaltación gloriosa o ascensión. Esta razón teológica tiene su fundamento en el triunfo de Cristo sobre la muerte, del que nos hace partícipes a todos los cristianos mediante la fe y el bautismo. Por analogía y por antonomasia, se ve plasmada esta victoria de Cristo en María, asunta al cielo. En ella, que es la primera cristiana, discípula y creyente, María, asunta al cielo, es también el anticipo de la imagen final de la Iglesia resucitada, el signo de esperanza que antecede con su luz al pueblo peregrino de Dios. El Evangelio contiene dos partes. Primero, visita de María a su prima Isabel, su pariente. Y el segundo, el canto de María, que conocemos como el Magnificat. Para la primera parte, es esa visita de María, es ese servicio que ella nos muestra al saber la necesidad de su prima. Ella sabía que su prima estaba de avanzada edad y que una mujer en embarazo necesita de mucho cuidado. Por eso ella, al saber que su prima está encinta, ella sale al encuentro sin demora, totalmente al servicio. El Evangelio nos muestra hoy cuán servidor debemos de ser, a ejemplo de Jesús y a ejemplo de María. De seguro, en su parte humana, María le enseñó a Jesús en su crianza el servicio a los demás. Por otro lado tenemos el Magnificat. Las referencias textuales de este. Ese lenguaje, al igual que para las bienaventuranzas, la interpretación que dio al canto de María, una espiritualidad alienante e intimista, en contra de lo que afirma inequívocamente el texto, acabó por vaciarlo de su contenido liberador. Desde esta perspectiva, la salvación de Dios se deshumaniza y no se proyecta como hecho. Es humana en sentido pleno, estructural y personal, temporal y eterna, integral en una palabra. El lenguaje y el sabor del Magnificat son viejotestamentarios por sus múltiples referencias textuales, pero la intención y la perspectiva son absolutamente nuevas. A la luz de la fe pascual, aquella primitiva comunidad cristiana se expresa por boca de María de Nazaret, poniendo en sus labios un canto de liberación mesiánica que invierte revolucionariamente el viejo orden socio-religioso de aquel tiempo. Con Jesús ha llegado un cambio, y es un cambio decisivo en la historia de la humanidad, tal como la ve y la quiere Dios. Lo que no cuenta desde la estructura de poder, es decir, los pobres y los olvidados, los humildes y los hambrientos, pasan en este cántico a ser los protagonistas de la historia de Dios, quien los prefiere más que a los soberbios, a los poderosos, a los ricos de este mundo.
De los primeros se sirve el Señor para hacer su obra. Tal es el caso de Cristo y de María. La liberación mesiánica no es futurista, ni mera promesa escatológica del final de los tiempos. La salvación de Dios del Magnificat supone un programa actual de liberación presente de las esclavitudes intramundanas, provenientes de las ideologías y de los sistemas sociales, políticos y económicos. Según los profetas del Antiguo Testamento y el mensaje de Cristo, los nombres que definen al Dios bíblico son santidad, son justicia, es misericordia. Y este último término, misericordia, en su propio valor semántico significa precisamente corazón sensible a la miseria humana. Pues bien, el Dios misericordioso que canta María pone en marcha y activa en presente un proceso histórico, lento pero inexorable, que revoluciona el orden viejo, invirtiendo el centro de gravedad de los valores sociales, que no serán ya la prepotencia, el orgullo, la explotación y el dominio, sino la pobreza, el vacío de sí mismo, la fraternidad y la solidaridad en el vivir y el compartir. Con María ha llegado un cambio decisivo en la historia. El encarnarse Cristo en la vida y conciencia de los pobres, destinatarios preferidos de la liberación mesiánica de Dios. Gracias, Señor. Ayúdanos a asimilar los valores de tu reino, pobreza y vacío de sí mismo en vez de prepotencia y orgullo, fraternidad y solidaridad en vez de explotación y dominio. Que la Sagrada Familia de Nazaret los bendigan y me bendigan. No dejo de dar gracias a Dios por ustedes, recordándolos en mis oraciones. Efesios 1:16. Paz y bien. Santo lunes para todos. Amén.